En este video les voy a explicar una función de la interfaz de AutoCAD que probablemente muchos venimos usando mal, especialmente los que tenemos muchos años de trabajar con este programa y empezamos con las versiones tempranas donde no existía esta función. Específicamente estoy hablando de una función de AutoCAD que se llama el interfaz dinámico. Si recuerdan cómo funcionaban las versiones tempranas de AutoCAD, pues uno escribía un comando, por ejemplo la L de línea, y de ahí en adelante uno le iba dando información en la línea de comando AutoCAD para poder construir las diferentes formas que uno quería dibujar. Si se fijan en las versiones nuevas de AutoCAD, resulta que esa misma información de la línea de comando aparece tanto aquí abajo como en la posición del cursor. Y estos espacios para ingresar información que aparecen en la posición del cursor es lo que se llama el interfaz dinámico de AutoCAD. Probablemente la mayoría ya tienen activada esta función porque viene por default activada en todas las versiones de AutoCAD, pero si por casualidad no la tuvieran activada, pueden activarla con este botón aquí abajo, que es una especie de rectángulo con una cruz y que dice Dynamic Input. Si apagan esta opción, pues el interfaz dinámico queda inactivo. Si la activan, pues queda activo nuevamente. Pueden saber que está activo el interfaz dinámico porque vean que cuando está activo me aparecen preguntas junto a la posición donde tengo el cursor. Si por casualidad este botón aquí abajo no les apareciera, lo que tienen que hacer es irse aquí al final de la barra donde hay un botón como con tres líneas que dice Customization y hacemos clic ahí y seleccionamos esta opción que dice Dynamic Input y teniendo esto seleccionado ya nos aparecerá este botón. El modo dinámico de comandos en AutoCAD es básicamente que la información de la línea de comando nos la va preguntando AutoCAD y se la podemos señalar ya sea con el mouse o ingresándola directamente. Ingresarla directamente es lo que mucha gente no sabe hacer o por lo menos no entiende cómo hacer y entonces recurre a hacer clic para especificar la información AutoCAD y ahí pierde mucha precisión. Con el modo dinámico, si lo sabemos usar, podemos ser muy precisos a la hora de dibujar. Hagamos un ejemplo simple de cómo se usa el modo dinámico con una polilínea. Digamos que estamos trazando una poligonal de un terreno en AutoCAD. Las poligonales, como ustedes sabrán, normalmente los topógrafos no las especifican por puntos y lo que hacen es darnos un punto inicial y de ahí en adelante nos van diciendo a qué distancia está el siguiente punto y a qué azimut se ubica el siguiente punto. Esto es precisamente una de las funciones en donde podemos usar el interfaz dinámico de AutoCAD. Lo que vamos a hacer es con el interfase dinámico activado aquí en la barra, vamos a activar por ejemplo el comando de polilínea. Y como pueden ver, AutoCAD nos pregunta cuál es el punto inicial a partir del cual queremos crear nuestra polilínea. Podemos dar clic en alguna parte de la pantalla si queremos o podemos especificarlo a mano usando estas ventanas que nos están apareciendo junto al cursor. Acá lo que tenemos que saber es que para cambiar entre ventana y ventana usamos la tecla Tab. Si yo estoy en esa primera ventana y presiono Tab, cambio a la segunda y así sucesivamente cambio entre una y otra. Entonces digamos que nuestro punto inicial está en la coordenada 1500, 1800. Voy a ingresar 1500, presiono Tab y ahora ingreso 1800. Presiono Tab y ahí puedo seguir cambiando esto si quiero o ya una vez que lo tengo terminado presiono Enter y tengo mi punto inicial. Ahora para ingresar el siguiente punto voy a ingresarlo igual utilizando el modo dinámico. Si recuerdan, los que aprendieron AutoCAD hace muchísimo tiempo, probablemente sepan que uno puede ingresar estas cosas como coordenadas polares, que era cuando uno presionaba la arroba y escribía una distancia, por ejemplo 1500, después el signo menor que y le escribía el ángulo, por ejemplo 85 grados. Esa es una forma de especificar las coordenadas, pero es muchísimo más fácil si vienen haciendo esto, cambiarse al modo dinámico. ¿Cómo se usa el modo dinámico? Es muy similar. Vean que primero me pide una distancia AutoCAD. Tiene activada la ventana de distancia. Entonces voy a ingresarle una distancia, digamos 2,5 metros o 2500 milímetros y voy a presionar Tab para pasar al ángulo de mi línea. Vean que se ilumina la ventana del ángulo y aquí yo puedo ingresar el ángulo correspondiente, digamos 60 grados. Y presiono Enter y ahí tengo mi línea de 2,5 metros
a un ángulo de 60 grados. Siguiente línea, 1400, ángulo de 50 grados. Siguiente línea, 550, ángulo 85 grados. Y así sucesivamente voy dibujando las líneas según corresponda hasta completar mi poligonal. Y tengo así dibujado todos los segmentos de la poligonal con total precisión tanto en las distancias como en los azimut. Si el topógrafo me dio un ángulo de 85.78 grados, yo puedo ingresar ese ángulo con todos los decimales que corresponda y tener toda la precisión que corresponda. El modo dinámico de comandos también me funciona con otros comandos, por ejemplo el comando círculo. Me está pidiendo el centro, en este caso yo voy a hacer clic y voy a especificar el punto del círculo manualmente. AutoCAD me pide que ingrese el radio del círculo, pongámosle 1,5 metros, 1500. Y vean en este caso que AutoCAD me despliega este icono blanco al final de la ventana de información. Este icono blanco tiene como una especie de flecha al final y significa que hay varias opciones que podemos seleccionar. Si en ese momento yo presiono la flecha hacia abajo, vean lo que sucede. Me aparece la opción diámetro. Eso significa que tengo varias alternativas. Puedo especificar el radio como dice en la ventana de información, o si presiono hacia abajo, me aparece la opción diámetro. En otras palabras, puedo especificar el diámetro del círculo. Nada más la marco con la flecha hacia abajo y presiono Enter. Y en ese momento AutoCAD me pide que le especifique el diámetro del círculo, digamos un diámetro de 3000. Y ahí tengo mi círculo. Vean esta opción en el comando círculo desde el inicio. Lo que voy a hacer entonces es activar el comando círculo y aquí donde me pide el punto central presiono la flecha hacia abajo para desplegar el menú. Y vean que tengo 3 puntos, 2 puntos o tangente, tangente radio, que son las opciones normales para dibujar círculo. Puedo seleccionar estas opciones ya sea con el mouse directamente o con la misma flecha hacia abajo. Vean que ahí voy cambiando con las flechas entre opciones. Presiono Enter. Por ejemplo, si quisiéramos usar la opción 2 puntos, marco el primer punto, marco el segundo punto y ahí tengo mi círculo. Para el comando de copiar también puedo usar interfaz dinámica. Marco lo que quiero copiar, presiono el botón Copy, selecciono el punto inicial y el segundo punto a donde yo voy a copiar mis objetos, puedo especificarlo por interfaz dinámico. Digamos que quiero copiarlo a 4500 milímetros y en un ángulo de 60 grados, de donde está el centro de este círculo. Y vean que al presionar Enter ya me hizo mi copia del círculo en la segunda posición. Así es entonces como se usa este interfaz dinámico de AutoCAD. Probablemente muchos ya conocían de su existencia, pero como les decía al principio, los más viejos en esto, muchas veces o no lo conocemos o simplemente lo ignoramos.